Oli, ¿qué dicen los chavales? Mi nombre es Jorge Fernández y esto es Héroes de Oposición, un podcast donde sentirte entendido, en el que intentaré arrojar un poquito de luz con el fin de que consigas recursos para aplicar a la oposición y a la vida. Presento mi podcast en este primer capítulo con un tema que atañe a absolutamente todo opositor y realmente a cualquier persona que con un objetivo importante en su vida: ser el héroe que necesitas ser, y en este caso en tu primera oposición. Para ello me voy a ir a mi primera oposición. Esto es oposición de 2010, Ayuntamiento de Madrid. Muchos conocerán esta oposición por la 220. Yo tenía escasos 19 años cuando decidí empezar este camino, ¿no? Y me ayudó mi madre a buscar una academia y empecé a ir. La verdad que no tenía ni idea de lo que me encontraría. Solo sabía que la idea de ser bombero resonaba muy fuerte en mi cabeza. Siendo sinceros hoy, no tenía ni idea de qué me encontraría, porque la verdad es que no me había tomado la molestia de buscar lo que había que hacer para llegar hasta donde yo pretendía. Ya lo iría aprendiendo sobre la marcha. Total, si quieres puedes, ¿no? O eso dicen. Si vemos de dónde venía o cómo era, para buscar el concepto que buscamos en este capítulo, podemos definirme como un chico que estaba en muy buena forma física, que había jugado a fútbol en varias canteras de primer nivel y había ganado en el instituto algunos premios de mejor jugador, torneillos, cosas así que te ensalzan la personalidad. Yo era muy coordinado en casi todos los deportes, así que si me proponía alguno me era relativamente fácil conseguir actitudes fácil para empezar a practicarlo. Eso me llevaba a tener la esperanza de ser capaz de conseguir de alguna manera casi cualquier objetivo, sobre todo si tenía de por medio algo físico, como es las pruebas de bombero. El otro lado, el profundo, en el que vamos a ir introduciendo a la par en este podcast, era que me habían echado de varias canteras por no tener el nivel. Y la realidad es que tampoco había disfrutado demasiado de jugar al deporte que de verdad me apasionaba. También la sensación de no sentirme del todo merecedor de aquellos premios de adolescencia en la que me daban el premio sin ser el más mayor o no era el más líder del torneo, o al menos eso era lo que yo veía. Y estaba esta desconfianza de que los que me premiaban o me ayudaban o me adulaban, decían que era bueno. Eso me llevó a defenderme, ¿no? Evitaba todo el foco del éxito. Este tema da para otro podcast, que seguro que hablaremos de él, así que bueno, no me voy a centrar tampoco en eso. Como buen evitador de objetivos futuros, en el futuro éxito o posible éxito, yo tendía a evitarlo. Entonces, claro, se me da de puta madre improvisar. Si sufría lo suficiente en el momento, era bastante para que los demás me aprobaran o sentir su aprobación por mi esfuerzo. Entonces, te estás esforzando, pues mi cerebro ya está. Aparto la montaña que supone el objetivo futuro, que en realidad lo que era me daba miedo. Esto. A esto le sumaremos también el rollo no pain, no gain. La cultura del esfuerzo, independientemente del disfrute en el colegio, y ese ambiente en bomberos que se respira muchas veces basado en el esfuerzo, en sufrir, y que eres grande porque sacrificas. Eres sacrificado, pues ya está, eres bueno. A eso también le vamos a sumar que en mi caso era de los más jóvenes de la academia y según iba entrando pues me hacía mejor, ¿no? Sobre todo físicamente. Entrenando en la pista era de los mejores, pero no tenía ni idea de entrenar. Entonces, sin saber correr por tiempos, yo me iba con el grupo de cabeza y en el último 200 apretaba y los dejaba atrás. En la cuerda, que al final sí que requiere bastante más tiempo para aprender una técnica concreta, un patrón de movimiento, que ahí nadie enseñaba, era esfuerzo y punto. Si te lesionas es tu problema y dije, no vales. Y claro, yo ponía el mismo esfuerzo, el mismo corazón, esfuerzo instantáneo, que es de que estamos hablando. Mi cuerpo mejoraba en potencia, pero claro, muchos dolores, lesiones. De hecho, creo que pasaron 10 meses nada más hasta mi primera lesión. Pero el caso es que como era el novato, pues no importaba, no había presión.
Y al final estaba entre posibles bomberos a corto plazo, y era de los mejores en unas cosas, y yo era un potencial competidor para ellos en otras, en apenas 6 meses. Entonces tenía la excusa perfecta para no preocuparme por el futuro. En clase más de lo mismo. Los psicotécnicos se me daban muy bien, estaba por encima de muchos, y en la teoría pues entendía las cosas en clase, aprendía cosas, así que sin presión. Era como decirme, estoy aprendiendo, joder, si no tenía necesidad de intervenir o hacer preguntas, ¿no? Aunque en realidad no tenía ni puta idea de casi nada del temario, o no estaba seguro incluso de si lo que yo iba a preguntar era correcto. Pero claro, tampoco tenía la presión de ello. Por dentro, lo que sucedía era que no quería estudiar en casa. Aunque por fuera me vieran que parecía que yo estaba con un objetivo grande y estaba yendo a la academia todos los días y estaba avanzando, como muy concentrado, ¿no? Pero yo en realidad luego en casa no estudiaba o no me planificaba, y era como, ¿para qué ser bueno de una forma consciente y tener la capacidad de conseguir algo con un objetivo futuro cuando ya todos me admiran solo por el potencial que ven? Es como que ir al siguiente nivel era una presión demasiado grande. De hecho, enfocarme en objetivos era una presión demasiado grande. Y sentir de verdad dentro de mí la esperanza de conseguir eso que yo me estaba proponiendo era una presión demasiado grande. Ser el héroe que mi vida necesitaba que fuera en ese momento era una presión demasiado grande. Aquí habría que irnos entonces al concepto de héroe. ¿Qué es ser un héroe de verdad? Para mí ser un héroe, sinceramente, no va de conseguir la plaza. Y no inferiorizo a los que consigan la plaza, claro que no. No significa que porque la consigas no has sido un héroe, no. Pero puede estar unido, pero no es lo mismo. Ser un héroe no va de ir donde te dicen que tienes que ir y esforzarte por ello y conseguirla y punto. Ser un héroe es buscarla de verdad, desde dentro, con la certeza que es lo que quieres, atreverte, empoderarte en lo que tú realmente te llama y ir a por ello desde dentro, con tus herramientas y tus ganas reales de buscar ese objetivo que arde de dentro, ¿no? Mirando al futuro sin miedo o incluso con miedo, pero con valentía, que tiene aún más mérito, ¿no? Atravesando ese miedo, porque es lo que de verdad quiero. Ser un héroe es saber ser peor que los demás y aún así aprender de ellos, evitando el ego que siempre tenemos o el juicio. Ser un héroe también muchas veces es frenar, saber frenar, conocerte, saber cuidar el cuerpo, cuidar la mente. Precisamente por ese ego que hablábamos antes, irte a hacer cosas que no es que solo no necesites, sino que no te vienen bien, que te dañan. Avanzar lento muchas veces a pesar de la ansiedad y la prisa de la OPO, que cualquier opositor que esté escuchando esto lo conoce y siempre va a estar ahí, ¿eh? No se trata de no sentirla, sino parar a pesar de querer avanzar tan rápido que a un ritmo que no aguanto. Ser un héroe es no culpar a otro de tus derrotas, no tirar la toalla de la vida y del autocuidado. Independientemente de que tú suspendas, otro apruebe, no pensar que ha tenido suerte o no. Cuidarte a ti de lo que tú has hecho y pensar cómo puedo hacerlo mejor, si quiero hacerlo mejor, pero desde la humildad. Ser un héroe para mí también es mantenerte en la oposición si realmente es lo que quieres, pero apartarte de ella si realmente no es lo que necesitas. Y no hablo de apartarme, dejarla, ¿vale? O sea, hay gente que puede apartarse en épocas y volver en otras, saber que me está superando la oposición y necesito un tiempo para luego volver más fuerte, o también dejarla y decir, bueno, pues a lo mejor es que esto, ahora que me he conocido y no es lo que quiero. Eso es muy difícil, ¿eh? Es más difícil de lo que casi nadie se piensa, y más aún en entornos en los que la gente va a intentar empujarte. Sigue con ello, avanza con ello, ya que estás, total, ya te lo sabes, ¿cómo lo vas a dejar ahora? Es muy difícil.
volviendo a mí, te digo que he venido a contarte la historia de un chaval que, siendo un potencial héroe a ojos de muchos, no lo era ni por asomo. He venido en modo héroe a contarte mis aprendizajes y decirte que cualquiera puede aprender a ser un héroe, pero hace falta más valor que actitudes, y eso mucha gente o no lo sabe o no lo entiende. Si has llegado hasta aquí, te doy 1000 gracias por escucharme, pero sobre todo quiero que sepas que me siento orgulloso de ti, porque no es fácil escuchar estas cosas cuando te resuenan. Y si te has sentido identificado y te han resonado, y hoy te has abierto un poquito, ya no a mí, sino a ti mismo, entonces para mí, tú eres un héroe. Un saludo, mis chavales.